Bienvenidos al tercer episodio de Nahuatl Tlajcuilolistli. Les recuerdo que los primeros 2 episodios están el primero en el canal de Molca y el segundo en mi canal. Y también pueden ver la lista de reproducción en mi canal, donde están los 2 videos. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito más de los logogramas. Vamos a ver algunas categorías. Y nada más para recordarles que un logograma es un signo que representa palabras completas, ¿no? Pueden ser verbos, sustantivos, colores, etc. Entonces, esta es la idea del logograma y vamos a comenzar. Panalti Nagnivan, le van a tocar a Agustín. Siempre me presento después, que no. La relación o la importancia que tiene el color con los logogramas. Si bien ya hemos visto que después de la llegada de los españoles, mucha escritura se hizo solo en blanco y negro. Previo a la llegada de los españoles, el color jugaba un papel fundamental en la escritura. Servía como apoyo fonético y nos decía cómo leer cierto logograma. Por ejemplo, el logograma de Tlatlauquitepec. Aunque esté dibujado el sol arriba de Tlatlauquitepec, se pinta de rojo todo el Tepec para que le llamamos Tlatlauquitepec. Que sería como Cerro Bermejo, cerro de color rojo. Y otro ejemplo es los logogramas de Shalley y de Neshtli. Básicamente es el mismo logograma, un círculo relleno de puntitos, y para diferenciar si es Neshtli ceniza o Shalley arena, es que el Shalley arena va pintado de café y Neshtli ceniza va pintado de gris. Los campos semánticos de los logogramas. Ya dijimos que a diferencia de los silabogramas o fonogramas que representan sonidos específicos y no pueden significar otra cosa, los logogramas representan palabras enteras, o mejor dicho, sus raíces. El asunto es que no representan como tal esa palabra, sino lo que se está pintando, y su valor fonético puede cambiar según la intención del tlacuilo. Por ejemplo, que es el logograma de casa, podrá leerse Cali o Chantli. Incluso en algunos códices como el mendocino aparece como Calpulli, barrio. Y también dependerá del campo de referencia que tenga el tlacuilo. Por ejemplo, sabemos que los japoneses y los chinos tienen un sistema de signos compartidos, pero que se leen distinto en cada lengua. Pues en el sistema de escritura jeroglífico del náhuatl es similar, pues se encuentra dentro de la tradición mixteca Puebla. O lo que es lo mismo, los nahuas adoptaron el sistema de escritura desarrollado por los mixtecas, por lo que existe un corpus de logogramas compartido entre ambas escrituras bastante grande, pero que se leen con valores fonéticos de acuerdo a su lengua. Nosotros leeremos Cali y ellos con la palabra en mixteco que se usa para decir eso. Bueno, el asunto es que ese detalle de que el valor de lectura fonético cambia según la lengua fue un recurso aprovechado por los tlacuilos para escribir palabras que provenían del español. El ejemplo más usual es el referente a Perú, donde se escribió el logograma de chichir, de perro, pero con el valor fonético del español, o sea, perro, para que se leyera Perú. Es importante tener en cuenta esto para entender cómo los diferentes campos semánticos de los logogramas van generando diferentes lecturas. Bueno, entonces voy a empezar por explicar algunos logogramas, y primero vamos a ver algunos del cuerpo humano. El primero es Xayacat, que significa rostro o cara, y pues en el logograma vemos que es una cara, es muy fácil de entender. El siguiente es Atzacua. Atzacua significa detener el agua o compuerta. Aquí vemos que puede utilizarse como verbo o como sustantivo, y es como muy, muy gráfico, ¿no? El logograma es una manita que está como que deteniendo una puerta, y el agua, ¿no? Que está contenida en un guacalito o en una cajita, ¿no? Por así decirlo.
El siguiente es Tlapaco, es un verbo, es lavar. Y este logograma me gusta mucho porque es siento que es como muy gráfico, ¿no? O sea, creo que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo podría entender. Es una manita que está encima de una tela, de una manta, y está lavando sobre una piedra. También podemos ver el logograma de Ak, que está de color azul. Y pues me encanta porque está muy, no sé, muy bonito y muy, muy gráfico. Y el siguiente es Yolot, corazón. También es muy, muy obvio. Este logograma es un corazoncito. Y por último es Ishayot, lágrimas. Este se me hace muy, muy interesante porque es un ojo, Ishli, pero las lagrimitas son como bueno, parecen como partes del logograma de Ak, pero están separadas del ojo, ¿no? Porque está otro verbo que es choca, llorar, tiene las lágrimas como pegadas que están escurriendo del ojo, y Shayo en cambio tiene como que las gotitas, ¿no? Las lagrimitas. Y bueno, esos serían los logogramas de cuerpo. Vamos a ver ahora logogramas donde aparecen objetos culturales o herramientas. El primero es el de huipil, evidentemente pues es un huipil, no es tan difícil. Luego está el de Chalchihuitl, que es el jade, aunque normalmente solamente tiene el valor fonético de chal. También tenemos Atotonili. Atotonili es literalmente agua caliente y si se dan cuenta pues es una olla donde se está hirviendo agua. Luego tenemos el logograma de Cuauhpan, una estructura de madera para pisar ahí, ¿no? Actualmente Cuauhpan pues sería como un escenario de madera, aunque evidentemente en el logograma lo que nos están dibujando pues es un puente, ¿no? Es un puente que está atravesando un río. Y curioso, dos cosas. Uno es que el puente tenga las ramitas como si fuera las ramitas del árbol, para que sigamos viendo que hay que decir cuau, de cuauitl. Y en el otro nos están poniendo piecitos del verbo panoa para que digamos cuauhpan, para que sabemos que es la raíz de ese verbo pan. Bueno, entonces voy a continuar con otros logogramas que son sobre la tierra. El primero sería Teu, que es polvo, y el logograma me gusta mucho porque vemos que es una piedra y parece como que explotó, ¿no? Pero en realidad son como que, digamos, el polvito, ¿no? De la piedra que se desmorona. El segundo es Coltic, torcido. Este está muy interesante porque parece como un tepet, pero que está así como enrolladito, ¿no? El siguiente es Ostot, cueva, y me gusta mucho porque parece como un monstruo. Este holograma aparece mucho en códices, representar la cueva como un monstruo donde uno entra. Entonces creo que esto se repite en los nahuas, sino también en otras culturas mesoamericanas. Se me hace muy interesante cómo representar una cueva. El siguiente es Mili, que es milpa, y vemos que pues es como un rectángulo así con cuadritos, ¿no? Como estos surcos, pues donde se plantan. Y por último tenemos Tlatel, que significa montículo de tierra, y pues parece así, no exactamente como un cerrito, ¿no? Bueno, un montículo así abandonado ahí de tierra, y tiene como sus puntitos, ¿no? El primero es Ilhuicatl, que es este logograma que, si se dan cuenta, está representando el cielo por niveles, ¿no? Recordando que en la cosmovisión náhuatl el cielo se dividía en niveles, así como el Mictlán se dividía en niveles. Luego tenemos el logograma de Tonati, que en el primer video, si se acuerdan, pues vimos cómo va evolucionando el logograma de Tonati, de que es el que le estamos presentando, ¿no? Que representa el círculo rojo del fuego con los 4 puntos cardinales. También puede que se trate de los 4 soles previos al sol actual, pero que va evolucionando hasta que ya se dibuja como un sol muy a la usanza europea. Luego tenemos el de Yowali, que es un círculo negro donde se dibujan las estrellas, ya sea con los logogramas de Ish, con los ojos,
que son estrellas, o nada más con círculos blancos, haciendo alusión a que son las estrellas, ¿no? Es como se ve el firmamento en la noche. Y luego está el logograma de Hecate, que el logograma de Hecate de hecho es el rostro del dios Hecate, ¿no? El logograma que se usa para el calendario. Y para decir Hecate, el viento, pues son estas coplas del viento soplando. O sea, el logograma Hecate del dios pues hace referencia a la deidad, mientras este solamente al viento, al aire que sopla. Este logograma de agua es Atoyat, que significa río, y está muy interesante porque se ve como en diagonal, ¿no? Y se ven como las onditas del río, ¿no? Cuando va corriendo. El siguiente es Ameyali, que significa manantial o fuente. Este también está curioso porque se ve como que saliera no sé, de una cuevita. Obviamente los manantiales no salen de cuevas, pero está muy interesante, ¿no? Como se ve que sale de algún lugar. El siguiente es Amanali, que puede ser estanque o depósito de agua, y este es como muy, muy claro de entender porque se ve el agua contenida, ¿no? Precisamente en un estanque. Y el siguiente es Kiawit, que significa lluvia, y está muy curioso porque viene como grupos de gotitas, ¿no? Entonces está muy lindo el de lluvia. El logograma referencia al fuego en realidad son pocos, la mayoría tienen que ver con asuntos de comida, pero los que escogimos son Tletl, el fuego, evidentemente, Tlachinoli, del verbo tlachinoa, que es como chambuscar o hacer una gran quemazón. Si se dan cuenta, el logograma de Tletl solo es como una flama, mientras Tlachinoli es como un campo incendiándose. Es más superficie la que se está quemando que nada más el Tletl. Y bueno, ahorita vamos a ver sobre plantas. Los primeros que les voy a mostrar están muy interesantes porque son como las partes del maíz. Entonces eso es muy interesante. Había logogramas para cada parte. Entonces el primero es Miawat, que significa espiga o flor de maíz. Y pues este es muy evidente, son espigas que están como enrolladitas. El siguiente es Shilo, que es el jilote del maíz. Se ve, ¿no? La florecita está muy bonita. El siguiente es Sentli, que significa maíz. Y pues ahí tal cual es el dibujo de la mazorca. Luego el siguiente es Olot, pues es el olote, que ya no tiene los granos, y igual es como la mazorca, pero ya no tiene los granos. Y el otro es Tlaol, que es grano de maíz, que es como la canasta con los granos. Luego sigue Cuawit, que es árbol. El siguiente es Ahuehue, que es el ahuehuete. Y es un poquito parecido también al Cuawit. El siguiente es Okok, y aquí pues se diferencia del ahuehuet y de Cuawit por las pinitas que tiene, y las flores como son un poquito diferentes. El siguiente es Washin, que son los guajes, y pues vemos que pues ahí están los guajes colgando, ¿no? El siguiente es Xochitl, que es el logograma genérico, ¿no? Para flor, cualquier flor. Entonces pues se ve que es una flor. De los animales, de los primeros que vamos a ver pues son logogramas para Chichitl y para Coyotl. Recordando primero lo que mencionábamos hace rato, tiene diferentes valores fonéticos. El mismo logograma se podrá leer como Chichitl o como Itzcuintli, y como pues ya pusimos el ejemplo, también como perro. El logograma de Coyotl y el de Cuetlachtli, que es la palabra lobo en náhuatl, son muy parecidos. La principal característica es que, a diferencia de Chichitl,
se les dibuja con el pelo rizado o el pelo muy crespo. La diferencia real entre si es Cuetlax o si es Coyote parece no apreciarse, salvo en este ejemplo de Coyote, donde aparte de dibujar el Coyote, tiene un hoyo en el centro para hacernos apoyo fonético de que sepamos que es un Coyote. La palabra hoyo en náhuatl es Coyohtli, ¿no? Que de hecho es lo que pasa aún, por ejemplo, en el logotipo de Coyoacán en la estación del metro. Y yo les voy a mostrar el de Ocelot, que es ocelote o jaguar. Igual el logograma pues es muy claro, ¿no? Con las manchitas. Y hay otro que es Tecuani, que literalmente significa el que come gente. Y este está muy interesante porque es muy gráfico, ¿no? Es el jaguar que se está comiendo a una persona. Entonces eso se me hace muy interesante. Luego viene Totot, lo que es un poco difícil, sobre todo ya en la época colonial, porque se acuerdan que mencionamos que ya en la Nueva España se dejó de usar el color, y entonces distinguir un ave de otra sin la ayuda del color se vuelve un poco difícil, porque pues tú ves una ave dibujada y ya, no sabes si están escribiendo Totot, si están escribiendo Willow o si están escribiendo Quishin. A pesar de que, pues sí, en la mayoría aparece escrito en alfabeto latino, ¿a qué se refiere? Bueno, el siguiente es Ayotachtli, que es armadillo, y se parece un poquito al conejo, pero se puede diferenciar pues del caparazón, ¿no? Que es el que tiene el armadillo. Bueno, ahora les voy a mostrar unos sobre moluscos o crustáceos. Entonces, tenemos Sil, o Sil, que significa concha, y vemos variante donde están como que muchas conchitas juntas y otra donde solo es una conchita. Luego tenemos Texis, que es como la concha más grande, y también es como muy claro, que es pues una conchita, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por estar analizando logograma por logograma. Retomaremos esto en futuros videos, pero por este video es suficiente. En la descripción del video les dejaré un link a un catálogo sobre logogramas, que evidentemente no son todos, pero es una buena compilación hecha por Alfonso La Cadena. Esperamos que les guste, compartan y se suscriban, y nos sigan en nuestras redes sociales. Torta y panoxtetlascopinali.